Estamos acompañados por Carlos Juárez Centeno, director de la Maestría en Relaciones Internacionales de la SEA, de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se explica este momento de Bolivia y qué es lo que puede pasar de aquí en más? Bueno, explicar no se puede explicar muy bien, porque en realidad había un presidente constitucional y un vicepresidente constitucional hasta el 22 de enero, creo que era la fecha legal y legítima del mandato. Lo que estaba en cuestionamiento era esta última elección, cuestionamiento que, si lo vamos a analizar desde el punto de vista democrático e institucional, se debería ver si Evo pasaba el 10% de diferencia respecto a Mesa, no había segunda vuelta. Si, como se verificó después, hubo ciertas anomalías, se debería haber realizado la segunda vuelta. Es decir, todo lo otro que hemos visto del fin de semana y todo lo que estamos viendo desde ayer y hoy, por suerte Evo ahora está yendo a México, es inexplicable. A mí me hace acordar a la década de los 60 o los 70 del siglo pasado. Estamos retrocediendo muchísimo en América Latina, y lo que más pena me da que el gobierno nacional diga que esto no es golpe de Estado. Es decir, si los militares y la fuerza policial le piden a un presidente que renuncie, y no solamente le piden, lo amedrentan, ¿no es cierto?, invadiéndole la casa, torturándole la hermana. Tenemos imágenes, por ejemplo, de lo que pasaba en la casa de Evo Morales, en la casa de la hermana, y la verdad que es inexplicable, ¿no? Pensar, uno se pone a pensar, por ejemplo, qué pasaría en Argentina en estos momentos. Un ataque a la casa del presidente Mauricio Macri, en unos meses un ataque a la casa del presidente electo Alberto Fernández. Es inimaginable, ¿no? Pero esto sucedió en las últimas horas en Bolivia. Las cosas se precipitaron de repente, ¿no? Porque habían pasado ya algunas semanas de las elecciones. De repente, la posición final de la OEA, Evo Morales llamando a elecciones y prácticamente a las pocas horas presentando la renuncia. ¿Por qué todo se precipita tan rápido? Bueno, se precipita tan rápido porque obviamente Morales, como presidente, era un presidente distinto a la mayoría de los presidentes actuales de la región. Sabemos que hay una confrontación entre presidentes conservadores, neoliberales y presidentes populistas, progresistas, que tratan de distribuir mejor el ingreso. Los ejemplos de 3 mandatos de Evo han sido ejemplificadores. O sea, no lo digo yo porque no soy economista, pero cualquier economista dice que es el país de América Latina que más creció, que a mayores tasas crece, menor inflación tiene. ¿El error político de Evo fue no escuchar el plebiscito, no poner a alguien en la línea de sucesión? Claro, a mí cuando me preguntan eso es cierto. Yo creo que con el diario del lunes es un problema de los líderes políticos, no solamente de los líderes políticos de izquierda y nacionales y populares, que deberían ser, ¿no es cierto?, estar más atentos a esto, ¿no es cierto?, sino también de los líderes de derecha también, ¿no es cierto?, que quieren perpetuarse en el poder. Y eso ya fue un primer llamado cuando en el plebiscito se le dijo que no. Es cierto que después el Tribunal Electoral terminó convalidando, pero al margen de todo eso, que hoy con el diario del lunes fue un error, ¿no es cierto?, hubo elecciones donde todos los partidos participaron y donde el mismo Evo, aún con esa crítica que se le puede hacer de haber forzado y tensionado el engranaje constitucional, volvió a ganar por el 40 y pico % de los votos. A mí lo que me está asustando un poco en Latinoamérica, ¿no? Yo leí el otro día el artículo de un colega, no me acuerdo en este momento de quién es, pero si los gobiernos conservadores en Latinoamérica ganan por medio punto o un punto, son elecciones perfectamente democráticas, transparentes, como el caso de Macri. Macri ganó por un puñado de votos, ¿no es cierto?, a Scioli. Ahora, cuando un líder del progresismo, de la izquierda, gana las elecciones, tiene que ganarlas por el 15%, porque bueno, ya el 10... Acá hubo un cuestionamiento de la OEA. Por eso, ya ¿Se discute el cuestionamiento de la OEA? Pero ya el 10 no alcanza. Inclusive, mira vos lo que sucedió en Argentina, cuando en las PASO Alberto Fernández o el Frente de Todos gana casi por el 15% y luego en las generales gana por el 10%. Hasta había periodistas y
y politólogos que decían que era un empate técnico, 10 puntos en cualquier elección, es un montón Ahora, de votos. en este caso, Carlos, ¿hay cuestionamientos a la posición de la OEA? ¿A las irregularidades que marcó la OEA en la elección? Para mí hay cuestionamientos a la OEA hoy. No puede ser que un presidente constitucional que vencía su mandato el 22 sea apretado por las fuerzas militares y las fuerzas policiales y que el secretario general de la OEA, Almagro, no haya dicho y que la mayoría de los gobiernos de la región no hayan tratado de solucionar. Pero luego, ¿no se discute que hubo irregularidades en las elecciones? La OEA dijo que hubo irregularidades y entonces Evo convocó a nuevas elecciones, que es lo que se debería haber, ¿no es cierto?, respetado. Y de última, si la solución no era que continuara Evo, que Evo solo renunciara y se hiciera cargo el vicepresidente García Linera, o que renunciaran Evo y García Linera y la Asamblea eligiera, como sucedió acá en la Argentina, cuando De la Rúa y Chacho Álvarez dejaron de ser presidente y vicepresidente, la Asamblea Legislativa lo eligió a Duhalde. Bueno, la Asamblea Legislativa boliviana podría haber elegido a la presidenta del Senado. Lo que pasa es que sabemos lo que sucedió. A la presidenta del Senado también la apretaron para que renunciara y al presidente de la Cámara de Diputados también lo apretaron para que renunciara. Enseguida te pregunto por lo que puede pasar en Bolivia con la Asamblea Legislativa, porque en las próximas horas van a ser cruciales, pero te promuevo escuchar lo que decía el presidente Mauricio Macri hoy, que nuevamente prefirió no referirse a la palabra golpe de Estado. Y entendemos que las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano y que sus mecanismos previstos en su Constitución son los que van a permitir resolver esta cuestión. Y como establece la Carta Democrática Interamericana de la OEA, cuyos principios reafirmamos, la celebración de elecciones libres y justas son esenciales para la democracia. Por eso vamos a trabajar siempre por una región en paz, con instituciones fuertes e independientes, que renuncien a la violencia y consoliden la unidad de los pueblos. ¿Son la salida de las elecciones y en qué marco deberían darse? Porque hay opositores extremos en Bolivia como Camacho que planteaba, por ejemplo, que el MAS no se presentara, que la fuerza política de Evo Morales no se presentara. Por eso te digo, entonces, si las salidas son las elecciones democráticas y se está proscribiendo que la línea sucesoria, porque el MAS sigue teniendo mayoría en la Asamblea Legislativa, que no sea el futuro presidente interino alguien del MAS, e inclusive lo que está diciendo Camacho, que habría que desaforar o dejar sin funciones a todos los diputados y senadores del MAS, entonces estaría cometiendo lo mismo que se cometió en la Argentina en el 55, un peronismo proscripto durante 17 años. Volver a eso no es volver 60 años atrás, volver a eso no es volver a golpes ahora, eso de Estado. sería seguir la tendencia de Camacho. Si el MAS participa de las elecciones, ¿sería la única salida? ¿Hay otra salida? No, yo creo que la mejor salida sería que OEA trate de poner paños fríos en toda esta situación, que se institucionalice una transición de unos meses o un año, se convoquen nuevamente elecciones, pero con la posibilidad de que el MAS, el movimiento al socialismo, ¿no es cierto?, que es el movimiento que lo llevó a Evo Morales, participe de esas elecciones. ¿Y con Evo Morales como candidato podría ser también? Y si Evo Morales, ¿no es cierto?, si se hace un acuerdo de que Evo Morales puede ser, tendría que participar Evo, y si Evo no puede ser, será el candidato que el movimiento decida. Pero acá lo que tiene que estar en claro es esto. El mandato de Evo Morales, legítimo y legal, no estamos hablando del nuevo. Sí, terminó en enero. El 22 de enero. Ahora, yo quisiera saber, ¿qué diría el presidente Macri? ¿Qué diría la OEA si esto hubiese acontecido con Piñera? ¿Hubieran dicho lo mismo? No, hubieran dicho que hay golpe de Estado. Entonces, ese es el doble patrón de estándar que a mí me gusta hacerle llegar al público en general, porque el público por ahí no entiende mucho, la ciudadanía está en su día a diario, en llegar a fin de mes, en comer, pero no hay que tener doble patrón de estándar. Un golpe de Estado es un golpe de Estado, se lo hagan a Macri, se lo hagan a Piñera o se lo hagan a Evo Morales. Y no tenemos que olvidarnos de lo que ha acontecido en Latinoamérica en los últimos 50 años, ¿no es cierto? Entonces, volver
a defender la democracia, gobierne alguien de centro izquierda o gobierne alguien de centro derecha. Muchísimas gracias, Carlos Juárez Centeno. No, por favor, gracias a ustedes.